know when I was walking back from that night in your room, and I felt like you were waiting there for something of a full moon. Takes me time to figure things, and you, my dear, I've never figured out. In all my fear and loneliness, my heart never had a doubt. That's why I love the way you make me feel. Not a knight in any shining garb, just a man that's your best friend. I know I may disappoint you, love, but you can count on me until the end. It takes me time to figure things, and you, my dear, I've never figured out. And all my fear and loneliness, my heart never had a doubt. And I love the way I feel. Yes, I love the way I feel. Yes, I love the way Hijo de artesanos armeros, el 24 de febrero de 1950 nace en el barrio Cachango de Ermua Daniel Chopitea. A los 2 años de edad, su madre y su padre se establecen en Eibar, donde realiza los estudios en el Colegio San Andrés. Con 13 años ya destaca por su creatividad artística, pintando al aire libre. Desarrolla estas dotes intuitivamente. Por ello, Chopitea siempre se consideró autodidacta. Comienza adentrándose en el naturalismo, evolucionando hacia una construcción geométrica postcubista, compartiendo taller en la calle Paguey con los artistas locales Fernando Berley y Paulino Larrañaga. Es de tener en cuenta las circunstancias políticas de estos años, donde conseguir información exterior era muy difícil. Aún así, la experiencia vital, el sentimiento común de la cultura vasca y la inquietud del ambiente artístico empujó a que los creadores del momento realizaran arte de altura internacional.
era una persona cuyo espíritu estaba un paso por delante. Esa forma que tenía él de ver las cosas de forma diferente, de expresar cosas que otros no expresaban, la necesidad de no estar quieto, de crear, de buscar cosas nuevas, porque en realidad lo que inventaron en él era una cosa nueva, rupturista, que a la gente yo creo que le iba a escandalizar. Junto con el expresionismo, llega al realismo social. Sin embargo, una ausencia plástica debido al servicio militar le permite gestar mentalmente una línea pura de abstracción informalista, basada en los principios del comportamiento y la concepción del universo, y los personajes que en ella habitan, dando origen al cuerpo de trabajo inspirado en el ritual popular vasco Gauzak. Encontrarme con la obra de Txopitea, especialmente aquella época en la que trabajaba con aquellas, eran como cuerpos vacíos, ¿no? Eran telas que recogían algo, una estructura sujeta con pequeños elementos, ¿no? Como palos, elementos vegetales. De repente, esto es nuevo, ¿no? Yo creo que era una pintura puramente atemporal, profundamente universal, porque trabajaba sobre temas, digamos, muy íntimos, ¿no? Muy que nos tocaban las tripas, ¿no? Realmente es como un jarro de agua fresca, ¿no? Es como el horizonte se expande y dices, bueno, todavía hay muchas cosas por delante, ¿no? Y fue un poco ese... Yo todavía tengo un recuerdo muy claro de aquel primer cuadro que vi, ¿no? Fue una especie como de repente se expande la pintura. Y sobre todo lo interesante era que era una pintura que no moría en sí misma, sino que era una pintura que te invitaba, trascendía el hecho pictórico. Es decir, estaba lógicamente muy bien pintado, pero lo importante no era cómo estaba pintado, ni siquiera era lo que aparecía en la imagen, sino al mundo al que te podía trasladar. Entonces, encontrarte con una pintura capaz de trasladarte a otros mundos, una pintura que te invitaba a soñar, una pintura que estaba abierta a la interpretación personal, para mí era una especie como de... era una riqueza, ¿no? Empujado por su constante inquietud, se involucra en los inicios de la Escuela de Arte de Deva. Organiza conferencias y debates con Agustín Ibarrola, Juan San Martín y José Luis Merino. Y da origen, junto a Beorlegui, el escultor Marino Plaza y el artista Iñaki Larrañaga, al grupo Gorut. Es en esta época cuando realiza entrevistas a artistas, junto con el periodista y escritor Antxon Sarasqueta. Una de las cosas, no teníamos ni 20 años todavía, es decir, que empezamos muy temprano, debatimos mucho, él era un gran intelectual, además de un buen artista, era una cosa muy importante, que era investigador del arte, además de buen artista. Y él me decía que tienes que conocer la obra de Modigliani, y yo le he hablado del nuevo periodismo que nacía entonces en Estados Unidos. Seguíamos manteniendo una relación íntima, de amistad íntima, ¿no? Y compartiendo todo lo que es el mundo del arte y el mundo de la creatividad, que es lo que compartíamos mucho, ¿no? Y la verdad, y luego naturalmente yo he visto desarrollar toda su evolución artística y humana, ¿no? Con todos los entornos que hemos compartido amistades y bueno, y en el caso de aquella época, fue unas épocas brillantes del arte vasco, ¿no? En 1976 contrae matrimonio con Begoña Zendoya y fija su residencia en Zarauz, donde nace su única hija Inés. Conocí a Daniel Txopitea el año 1970, una tarde,
y empezamos a hablar, entonces él me dijo que era pintor. Yo, curiosamente, vivíamos en Eibar, pero no le conocía, y a partir de entonces me pareció muy maduro y muy inquieto, me llamó la atención, y a partir de entonces yo empecé a ir a sus exposiciones. Al cabo de un tiempo, él se iba al servicio militar y me escribió unas cartas preciosas, que poco a poco me fueran enganchando. Él, como os decía, era muy inquieto y se relacionaba con muchos artistas porque era muy sociable, gente de su edad y gente más mayor. Buenos artistas como ha habido en aquella época en este país y como los hay también ahora. Entonces, él siguió pintando a su vuelta del servicio militar y al cabo de unos años, pues decidimos casarnos. Nos casamos en San Prudencio de Guetaria y después nació nuestra hija Inés. Su leitmotiv investigador le lleva a dar origen a diferentes facetas evolutivas, como Figuras en movimiento o la serie Belarrak, un conjunto de cuadros sobre vegetaciones, desde una óptica interna, a modo de paisajismo fractal. Tras irrumpir a la crítica con el conjunto de obras Oficio de Ficciones, se adentra en la fase más dilatante de su trayectoria artística, con la serie Figuración Fantástica. Retoma aquí el viejo espíritu del mago y piensa sobre el sentido del arte y la representación, con el propósito de elevar sus creaciones a un espacio gravitativo. Esa época me encanta porque era la época, yo le llamo la época mágica de Chopin. Una época muy vasca, ¿no? A mí me traía un poco a la mitología vasca, a Navarra igual, ¿no? No sé, un poco a las esencias de la mitología vasca igual. Las sillas, esas volantes que hacía, ¿no? Hablábamos a veces de la levitación, que las cosas como levitaban, ¿no? Y entonces esa época de Chopin me gustaba especialmente. Yo le llamo la época mágica. Y yo recuerdo su Mari de Muro, por ejemplo, es un cuadro que yo me acuerdo una vez que me llevó al caserío a ver el cuadro, Mari de Muro, y yo me quedé fascinado. Esas pinturas con ese fondo, con fondos negros, pero negros total, o muy oscuros, colores muy vivos, muy limpios. Como ser humano era, como digo, muy divertido. Era un hombre entrañable, bellísima persona, y yo le tenía un gran aprecio, un gran cariño. ¿Sí? Era un placer verle. Yo cuando le veía a Chopin, pues, siempre era un placer. Para Chopitea, la pintura va más allá del reflejo de la realidad. Por tanto, infiere en que el arte para él no implica imponer certezas, sino plantear inquietudes. En sus palabras, el resultado será una realidad modificada o alternativa, por tanto crítica, que aunque no encuentre fácilmente su lugar en los acontecimientos cotidianos, sí ocupará plaza de derecho en el más portentoso de los potenciales del individuo, la imaginación.
Mientras ejerce 4 años como gerente de la Galería Alcherri de San Sebastián, Chopitea presentará, junto al escultor Remigio Mendiburu y Sistiaga, en homenaje al 50 aniversario del bombardeo de Guernica, la carpeta gráfica Guernicari. Sin renunciar a la figuración y retomando de algún modo sus orígenes geométricos, en la década de los 90 se abre a una obra dentro de las corrientes neoconstructivistas. Apoyada por su teoría del plano activo en la pintura, para asumirse en su última etapa creativa, que refleja un volver a la síntesis esquematizada de sus cuadros, con la serie titulada Colosos y Titanes. Siempre he sentido una enorme admiración por Daniel Chopitea, a quien considero un hombre de un talento excepcional, y no solo por su obra y su evolución pictórica, sino por el hecho de crecer como artista en un entorno industrial como era y es Eibar, y además sin maestros que lo amparasen. Chopitea fue un autodidacta con un mundo imaginario alimentado por sus sueños y el carácter poético que hay en ellos. Tuvo como pocos la capacidad de ensoñación y ocupar así ese complicado espacio que hay entre el complejo mundo del inconsciente y la mirada al mundo real. Mundua gezurra diotsu bihotza gezurra bere argi indarrez negarretan mina inork ez du aditzen bihotza ez du aditzen negarretan mina inork ez du aditzen bihotza ez du aditzen dadukazun mina isili negarzazu munduak haundituko duta inork ere lagun ez zaitu egingo inori ezer ez esan inork ere lagun ez zaitu egingo inori
ezer ez esan. Pues bueno, fue una vida corta, pero yo creo que también fue una vida intensa. Una vida intensa y, bueno, una pena de esa ruptura de esa vida como artista. Y nada, y decirte que, bueno, pues fue una gozada ser su amiga en aquellos tiempos. Yo siempre he pedido, ¿qué hubiera hecho Chopi? O sea, ¿qué hubiera hecho Chopi diferente después de los colosos, después de lo de la serigrafía, después de toda la figuración, el surrealismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos iba a deparar? Porque claro, es un misterio, ¿no? O sea, no sabemos. Para mí es muy importante ver que muchos de esos cuadros con el tiempo han ganado. Bueno, de vez en cuando hay que revisitar. Entonces hay que revisitar a Chopitea de vez en cuando, pues para subrayar la importancia que tuvo. It is time for me to drift onto the unknown. And maybe I've seen too much. Maybe I need to be alone. But it's you who traveled a long, long way from here. We had our ups and downs. You always made it clear. Into the space, into the great wide open. God only knows we tried, making it great. And in the moments we had, the times of our lives. There is one thing for sure, we won't have a clue. We'll forget all the people we always thought we knew. So promise me one thing, we won't apologize. We made our mistakes, we're lying on the beds we had. Al año, el escultor Jorge Oteiza, con el que editó conjuntamente la carpeta gráfica La Ley de los Cambios, instala personalmente en Eibar, en honor a su amigo, la escultura Chopitea de Tapaquea, Chopitea y la Paz. Life is so beautiful and standing here. You're the reason I made it. You're the reason I'm here. Life is so beautiful and standing here. You're my reason. You're the reason. La obra de nuestros artistas, el legado de los artistas es esencial para construir cultura, y la cultura es esencial para constituirnos como personas y, por supuesto, como sociedad y como pueblo. En ese sentido, que hoy día esta escultura vuelva de nuevo al dominio público es algo que sin duda nos enriquece.
partir de los bocetos y maqueta original que Chopitea dejó, apoyado por el escultor Néstor Basterrechea del Ayuntamiento de Zarauz, el Cíclope Vigilante se ubicó en vía pública el 19 de septiembre de 2014.